Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero hablarles sobre ciencia ficción para principiantes. Debo aclarar que entre los principiantes me encuentro yo. Mi vida como lector hasta ahora, la verdad es que no había sido un gran lector de ciencia ficción. Por supuesto, había leído autores fundamentales como Aldous Huxley, George Orwell, Philip K. Dick, algunas cosas de Ursula K. Le Guin, pero la verdad es que hasta ahora no me había dedicado a tratar de ahondar un poco más. Pero todo esto ha cambiado prácticamente en las últimas semanas. Empecé a leer algunas novelas de Arthur C. Clarke. Empecé por El fin de la infancia, luego pasé por El martillo de Dios y ahorita justo estoy leyendo Cita en Rama y estoy totalmente fascinado. Y entonces me propuse tratar de entender, de aprender un poco más sobre la ciencia ficción y gracias a un amigo malagueño, mi amigo Joaquín, si ves este video, saludos, que es un friki de la lectura, me recomendó la nueva guía de lectura de ciencia ficción de Miquel Barceló, publicada por el sello Nova de Ediciones B, del cual el propio Barceló, que murió en el año 2021, fue asesor y editor durante más de 20 años. Este libro es una edición nueva y ampliada que se publicó en 2015 de una edición original publicada en el año 1990. El libro de verdad es absolutamente fascinante. Fíjense que incluso es un libro que el propio Barceló lo dice, fue escrito como un libro de consulta, como una especie de diccionario, un poco de enciclopedia que uno va consultando puntualmente cuando tiene alguna duda. Sin embargo, yo lo he leído prácticamente como un libro de principio a fin. Me ha gustado muchísimo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los temas que abarca Barceló en esta nueva guía de lectura sobre la ciencia ficción? Yo diría que prácticamente todo. Primero, aborda la terminología, de dónde surgió el término ciencia ficción, cuál ha sido su evolución a lo largo de estos años, cómo ha sido, por ejemplo, su cercanía con otro tipo de literatura, como la literatura de fantasía, la literatura de terror, y también hace la explicación de otro tipo de terminología ligadas a este tipo de literatura. Entonces, este abordaje casi que del léxico de la ciencia ficción pasa o da lugar a un abordaje más bien histórico. Barceló hace referencia a lo que serían unos antecedentes de la ciencia ficción en los siglos XVIII y XIX con autores como Mary Shelley y Frankenstein de 1818 o la obra de Julio Verne o de H.G. Wells que en conjunto deben ser considerados como los antecesores, los fundadores del género de la ciencia ficción propiamente dicha. Sin embargo, creo que de las partes más interesantes del libro es la historia y la evolución del género a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, la consideración del editor Hugo Gernsback como el padre, entre comillas, el inventor de la ciencia ficción, por la importancia de lo que fue la revista Amazing Stories, fundada en 1926, para la práctica y la difusión del género. De allí también Barceló menciona, por ejemplo, lo que es considerada la edad de oro de la ciencia ficción entre los años 1937 y 1950. Y luego, a partir del año 1950, sobre todo con el impacto de la obra de Isaac Asimov, lo que se empieza a considerar como una especie de mayoría de edad de la ciencia ficción como género y de los autores de ciencia ficción que empiezan a ser considerados y valorados no únicamente dentro del gueto de los lectores de este tipo de literatura. El libro de Barceló cuenta con una serie de listas
de obras fundamentales y comentadas. Es decir, la obra de Barceló tiene un carácter prescriptivo, enciclopédico y ordenador. Hay referencias también al mundo del cine, al mundo de la televisión, al mundo de los juegos de tableros y su relación con la ciencia ficción, al mundo del cuento corto o del relato, y el libro cierra con dos apéndices muy importantes. Uno es una especie de consejos de cómo escribir relatos de ciencia ficción que Barceló tomó de la lectura de más de 30 guías y libros de texto, y un apéndice referido a los vínculos entre ciencia ficción y divulgación científica, ¿no? Porque Barceló, que insisto, murió en el año 2021, nació en 1948, fue ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña. Aparte de científico, fue un gran lector y divulgador de la ciencia ficción y también escritor de novelas de ciencia ficción a cuatro manos, junto con el autor Pedro Jorge Romero, específicamente una novela que no conozco, pero ya la voy a buscar, que se titula El otoño de las estrellas. Y también algo que me encanta de este libro es que Barceló no es objetivo ni neutro, ¿no? Es decir, se atreve a esbozar opiniones. De hecho, fíjese que me da la impresión de que Arthur C. Clarke no es uno de sus autores favoritos, tampoco Philip K. Dick, y es interesante la diferencia entre, no sé, la circulación de la ciencia ficción entre un público no específico y alguien que sí es un conocedor, ¿no? Pero hace muchas afirmaciones que creo que se prestan al debate de la polémica, ¿no? Por ejemplo, la manera en que enmarca su apreciación de la ciencia ficción me parece interesantísimo. A Barceló no le interesa darle un estatus demasiado elevado o popular a la ciencia ficción. Dice que es básicamente una literatura de ideas que no ha destacado históricamente por sus aciertos estilísticos. Dice que en realidad no es por eso por lo que uno lee la ciencia ficción. Y me parece una declaración de principios muy, muy interesante, muy polémica, que incita a la discusión. Pero bueno, no me quiero extender demasiado porque simplemente quería compartir este entusiasmo, hacer un alto en mis lecturas de estos días para recomendarles entonces esta obra de referencia que, insisto, les va a ayudar muchísimo. Si les gustó este video, bueno, ya saben, por favor, denle like, activen la campanita para que reciban las notificaciones y por favor suscríbanse porque eso me estimula a seguir creando nuevos contenidos. Bueno, no será sino hasta la próxima.